Vamos allá. Esto de compartir musiquita. Es un lío, ¿no? Parece que se acabó el audio ahí. No sé, se cortó, yo no hice nada, ¿eh? Pero no soy yo, ¿verdad? No, ¿No no lo se ha oído, ¿no? oísteis? No. Es el formato del audio ese. Estaba compartido el sonido y todo. No oísteis nada, ¿eh? No. Bueno, pues Pues lo si siento. no empezamos. Damos inicio aquí, Nayi. ¿Te parece, Nayi? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes, noches. Desde esta parte del mundo vamos a recordar un poco la efeméride del 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Lo que pasa es que aquí esta gente asturiana se ha adelantado un poquito y lo celebramos hoy jueves, desde este modo virtual, que no es lo mismo que vernos las caras o estar en la calle, ¿no?, defendiendo los derechos del pueblo palestino. Sin embargo, contamos con un plantel de ponentes muy importante, que va a ser más o menos por este orden. Jalil Sadaka, palestino de la zona de Cisjordania, va seguramente a tratar temas de la Nakba y de la colonización. Jaldi Abu Bakra, sobre la situación de Gaza, posiblemente sea su intervención, después hablamos un poquito más de ellas y ellos. Liliana Córdoba, sobre seguramente el tema de judíos, sionistas, antisemitismo, etcétera. Santi González, en este caso ya de territorio español, sobre sensibilización, la movilización, el BDS, su experiencia, la última visita a los campamentos de refugiados. Y Miguel San Miguel desde Asturias, del Comité de la Causa Árabe, acciones que se han estado haciendo de forma continua desde Asturias. Y al cierre hay una musiquita preparada de la charanga Ventolín. Así es que empezamos con Jalil Sadaka, nacido en un pequeño pueblo de Almería, la provincia de Al-Ranla, antes de la Nakba, por lo tanto veterano, y luego de Ramallah después. El pueblo fue evacuado por estar en la línea de armisticio. Por eso llega a decir Jalil que nació bajo un olivo. Cursó estudios de primaria y secundaria en el pueblo de Bachirato en el sur de Jordania, vivió de primera mano la guerra del 67, los acontecimientos del septiembre negro del 70, para quien conoce toda la historia del pueblo palestino, y desde el 71 llegó a España para estudiar medicina en la Complutense y compaginó los estudios con el trabajo de traducción. Empezó a trabajar en el departamento de prensa de la Embajada de Libia en Madrid hasta la jubilación, compaginando ese trabajo con el activismo en defensa de la causa palestina, y presidió la comunidad palestina en Madrid durante 5 años. Así es que tienes la palabra, Jalil, en torno a 10 minutos, si te parece. Muy bien. Primero, muchas gracias por la invitación y quiero saludar a todos los compañeros que están hoy con nosotros. Y luego corregir un poco el dato. Yo no nací antes de la Nakba porque el pueblo pertenecía
a Ramla antes de la Nakba. Después de la Nakba, este pueblo pertenece a Ramallah. Así que Ajá. yo nací 2 años detrás de la Nakba y a pesar de ello, yo nací debajo de un árbol porque el pueblo ha tenido que emigrar porque estaba en la línea de armisticio. Esto es una pequeña aclaración, un poco para que no me llaméis tan viejo. Claro que sí. Empezando un poco, habría que situar un poco Palestina geográfica e históricamente para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando, aunque creo que a estas alturas todo el mundo sabe cuáles los antecedentes del conflicto o del problema palestino. Palestina es una franja de terreno del oriente mediterráneo, es una franja de terreno que es longitudinal, llega a tener una longitud de 600 kilómetros con una profundidad entre el Mediterráneo y el río Jordán de 70 kilómetros. Su vértice del mapa está en el Líbano y Siria, y la base está en el Sinai, Egipto, y linda en la zona oriental con Jordania, que es digamos, la Transjordania, la otra parte del río Jordán. Y por el oeste, claro, es el Mediterráneo, todo es una zona mediterránea. La zona norte de Palestina es una zona muy fértil, siempre ha sido fértil, la tierra de la miel y de la leche, y la zona sur, digamos, la zona de Nakab, es una zona semidesierto que linda exceptuando la costa mediterránea, Gaza y toda la costa mediterránea. Situando eso geográficamente, esa franja de terreno de 28.000 kilómetros cuadrados, muy pequeño desde luego, siempre ha sido codiciada por todos los imperios que querían controlar la zona del Oriente, no solo la zona del Oriente Medio, sino querían imponer su hegemonía a nivel mundial. Incluso empezando por las civilizaciones antes de la historia, digamos, de los egipcios, de cuando la civilización del Nilo y la civilización mesopotámica siempre competían por quién controlaba Palestina para controlar todo el Oriente Medio. Después de esto siempre ha habido una lucha entre los faraones, digamos los egipcios, y los mesopotámicos, que es la zona más importante del Oriente Medio, que son siempre donde se concentran los ríos, el río Nilo y los ríos del Tigris y el Éufrates, y también había el río que linda con Palestina, que es el río Jordán. Todo esto era una base, crea una base para que sea Palestina el centro o el núcleo por el que se comunicaba no solo África con Asia, el Oriente Medio, sino también el Mediterráneo, por lo consiguiente Europa con Asia, el sureste, toda la zona Asia y el Pacífico y el Índico, más bien del Índico. Por eso se ha sido codiciada, como digo, después de esas civilizaciones, y cuando vinieron incluso los romanos, antes de los romanos también eran los griegos, después de los romanos también la conquista musulmana y conquista árabe, también la persa, también fueron los tártaros, los mamelucos, los otomanos, todas esas zonas siempre lo resalto por la importancia que Palestina. Quiero señalar de que la mayoría de esas civilizaciones que procedían, civilizaciones no, esos intentos de conquistas siempre han sido rotas con batallas en Palestina. Hablando de los tártaros, los que destruyeron Bagdad, fueron derrotados en Palestina. Incluso el propio Napoleón no consiguió, hablando más modernamente, no consiguió el dominio de Palestina, y se fue retirado en Acre y no pudo conseguir, después de dominar Egipto, no pudo conseguir derrotar a los palestinos entonces. De esto quiero resaltar, esto fue hasta también, incluso los cruzados fueron derrotados por la batalla de Jerusalén. Por la batalla de Jerusalén fueron derrotados los cruzados. Lo que quiero decir es que todas esas civilizaciones que intentaron
controlar Palestina, acabaron por ser expulsados de la zona, porque es un pueblo que tiene, desde que nació la historia, es un colectivo que tenía, digamos, conciencia de su propio colectivo. Podía tener una religión o otra, porque si los musulmanes o los antiguos judíos o otras tribus que habían controlado podían tener su propia religión, pero siempre ha habido un colectivo, una conciencia colectiva de pertenecer a esa tierra y pertenecer a este pueblo que es el pueblo palestino. Volviendo un poco a la historia más moderna, y creo que no quiero ahondarme más porque todo el mundo sabe, como sabe que después de la Primera Guerra Mundial, la derrota de los otomanos, los ingleses y los franceses se reunieron para repartir todas las posiciones del Imperio Otomano y se reunieron con unos acuerdos de Sykes-Picot en la que se repartían la zona del Oriente Medio entre Francia e Inglaterra. Y dejaron a Palestina después de la declaración de Balfour del 1917, del 2 de noviembre de 1997, prometiendo un hogar nacional para los judíos en Palestina, a pesar de que eran un 5% de la población, un 5% de la población palestina, digamos, de confesión judía. El resto eran musulmanes, cristianos y cristianos de todo tipo, no solo cristianos católicos, ortodoxos, armenios, de todo tipo de sectas cristianas. Todo esto consiguió, todo eso, cuando Inglaterra se hizo, digamos, el mandato sobre Palestina, comenzó a preparar el terreno en Palestina para aplicar su promesa, la promesa de Balfour. Y en ese momento abrió la emigración a judíos procedentes de Europa, procedentes de otros países, para que vengan a establecerse en los kibbutz o los asentamientos en Palestina. Todo esto animando un poco la emigración judía con el propósito. Los palestinos se dieron cuenta de que el proyecto ya estaba en marcha y de que había que hacer frente a una nueva conquista extranjera en su territorio. Hubo muchísimos levantamientos, civilizaciones, de revoluciones, intifadas contra el mandato británico y su política de facilitar la inmigración judía, y hubo muchísimos enfrentamientos ya anteriores al 48. Todas esas batallas del 37, hubo una huelga que duró casi 6 meses en Palestina, y al mismo tiempo a los palestinos que digamos vivían mayoritariamente de la agricultura, se les impedía incluso vender sus colectivos fuera del país. Palestina es una tierra de naranjos y de olivos, y la que en ese momento esos productos Inglaterra no quiso exportarlos fuera, y me contaba mi padre que las naranjas siempre caían y nadie los compraba, con el propósito de empujar a los palestinos fuera de Palestina y preparar el terreno al famoso hogar nacional judío en Palestina. Los judíos y todos sus apoyos que han ido a la Primera Guerra Mundial, incluso la Segunda Guerra Mundial, quiero enfocar el tema desde el punto de vista colonial. Inglaterra sabía que tarde o temprano tendría que salir de la región, y todos los países occidentales sabían que tarde o temprano tendrían que salir de esa región, porque esa región no permite o no tiene un sentido cultural muy fuerte, muy arraigado, y en una región árabe más amplia, que tenían una identidad propia. Por eso preparaban una emigración judía con el fin de crear una base militar y base permanente al este del Mediterráneo, que garantice
todo tipo de intereses de los países occidentales y sobre todo de los países europeos al principio. Y sobre todo cuando se empezaba a descubrirse el petróleo en la zona de los países del Golfo, ya se dieron cuenta de que ahí tenía que haber una base para evitar, en primer lugar, evitar cualquier amenaza para sus intereses económicos y políticos en la región. Y segundo, para intentar afianzar esa base para impedir cualquier tipo de acercamiento o unión árabe que podía ser una entidad propia en toda la región que llamamos del Oriente Medio y el norte de África, una zona que todavía muchos de sus pueblos siguen soñando con la posibilidad de unirse algún día y recuperar viejas historias, viejas civilizaciones, viejas historias que han tenido a lo largo de la Edad Media, incluso anterior a la conquista o al anterior avance hacia España, hacia Europa y la creación de Al-Ándalus. Todo esto es un sentimiento arraigado en todos esos pueblos árabes y que en algún momento que podía ser despertado y podía representar una amenaza a la civilización occidental naciente que para su permanencia tenía que acabar con cualquier tipo de fuerza que pueda hacerle sombra en el futuro. Y esto ahí juega Israel el papel fundamental en la región. Se desarrolla la cosa en Palestina hasta el 1948 a partir de distintas matanzas, entre ellas una matanza de Deir Yassin, que fue, digamos, reconocida por los oriundos sionistas, los primeros líderes del sionismo, de que tenía papel fundamental en la creación del Estado de Israel, porque muchos palestinos se vieron amenazadas su propia vida después de que mataran a más de 200 personas en un propio pueblo y hicieran, digamos, barbaridades con los cuerpos. Y por eso la matanza, desde la creación del Estado de Israel, era un elemento fundamental para que ese Estado se pueda tener viabilidad. Y esas matanzas tenían dos propósitos: obligar a los palestinos que marcharan de ese territorio, a pesar de que ellos hasta el 48, Israel, los judíos con toda la inmigración solo representaban el 46% y los palestinos seguían siendo el 56%. Ya venía el plan de partición de las Naciones Unidas. El plan de partición de las Naciones Unidas dio a los judíos más del 56% del territorio, a pesar de que ellos son el 45%, y a los palestinos el resto de lo que quedaba, con zonas, digamos, hacia el interior y a una pequeña franja mediterránea. Evidentemente, los palestinos se negaron, y muchos ahora dicen, lamentamos por qué los palestinos se negaron a aceptar el plan de partición. Yo siempre pongo el ejemplo de que de la historia del rey Salomón, como ellos dicen que esa tierra prometida, la tierra del rey Salomón, cuando dijeron un niño y las dos madres se repartían, digamos, cada una decía que era su hijo, la madre verdadera, y él dijo que va a repartir el niño. La madre verdadera dijo, no, no lo repartas, que le di a la otra, porque nosotros, Palestina es un conjunto, es una tierra unida, siempre ha sido, y no podía ser repartida. Es como el niño que no puede ser repartido. Por eso los palestinos se negaron a aceptar, a pesar de que era un plan de partición injusto, ya que daba a los judíos emigrantes huidos del nazismo, huidos de Europa, y que nosotros, los palestinos, seguimos siendo los verdaderos víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Desde luego, los palestinos, los judíos de Israel no existían, y sin embargo todavía reciben subvenciones, reciben ayuda de Alemania, a pesar de que los verdaderos víctimas de la Segunda Guerra Mundial somos los palestinos, que seguimos viviendo en campos de refugiados desde 1948, cuando se establece el Estado de Israel, que no se limita
a quedar en las fronteras marcadas del plan de partición, sino controla más del 70% del territorio y después de una pantomima, de una guerra, digamos, entre algunos regímenes árabes que estaban bajo control o bajo dominio inglés, e incluso el propio jefe del ejército jordano, que era entonces la que participó en ese conflicto, era un oficial del ejército inglés. Tú cuando llegamos a los 10 minutos me avisas, porque yo cuando me embalo no Sí, sé. ya estamos por los 10 minutos, si quieres ir cerrando. Sí, bueno, entonces para ir cerrando, puedo decir que vuelvo a insistir de que Palestina es todo un Estado. Palestina debe ser un territorio unido. Palestina tiene que ser un país laico en la que viven todos los pueblos al margen de su religión. Ese es mi punto de vista, a pesar de todos los intentos de crear dos estados, de crear, ya no es ni siquiera viable. Ya hablaremos de la política actual y de las circunstancias que rodean el plan de Trump, aunque el Trump ya está en el basurero de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jalil, por esta síntesis de la historia, de esa encrucijada histórica, ese estratégico lugar que sitúa a Palestina en el mundo. A ver si después da tiempo un poquito más con alguna de las preguntas. Ya. Y vamos con Jaldia Huacra, palestina también, originaria de Beersheba, nacida en Gaza. Actualmente vive en Madrid. Activista, defensora de los derechos humanos, en varias asociaciones y colectivos, entre ellos Onadicum y Samidón, no sé si se pronuncian así, fundadora del movimiento de mujeres palestinas Al-Karama. Ha participado también en la flotilla de las mujeres rumbo a Gaza para romper el bloqueo criminal y en la campaña Boicot, Sanciones y Desinversiones. Y bueno, alguna vez nos ha acompañado en Asturias y la recordamos. Adelante, Jaldia. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Encantada de veros, aunque sea por Zoom. La verdad es que sí, yo también he hecho mucho de menos a vosotros, a Gijón, a estar ahí con vosotros en Asturias, y tengo muy buenos recuerdos compartidos. La verdad es que estaba muy a gusto escuchando a Jalil, porque le agradezco muchísimo el repaso histórico que nos ha hecho, porque la historia es muy importante y es importante siempre volver a la historia y recordarle a la gente lo que era Palestina, que siempre ha sido un territorio unido, una identidad, sobre todo, lo más importante sobre las religiones, los estados, es la identidad y la identidad que sentimos nosotras como palestinas y cómo pertenecemos a este territorio. La división que habéis hecho al programar o al hacer esta entrevista, esta charla, cuando habéis puesto a Jalil de Cisjordania y a mí de Gaza, es lo que intentamos todas y todos los palestinos rechazar. Palestina no es Cisjordania y Gaza, no es Cisjordania por un lado y Gaza por otro, como si fueran dos regiones separadas o dos. No pueden ser estados, pero no son regiones separadas. Cisjordania y Gaza y Jerusalén y el territorio ocupado en el 48, toda Palestina, todo el territorio de la Palestina histórica es una unidad y es una identidad a la que pertenecemos todas y todos los palestinos. Decía que era importante hablar de la historia y recordarle al mundo, porque la propaganda sionista, desde que empezó el proyecto, muchísimo antes de la declaración de Balfour, viene intentando falsificar la historia y engañar al mundo y hacerle entender, pues cambiando las verdades de lo que era Palestina y a quién pertenece Palestina, a pesar de, como ha contado Jalil, de todas las conquistas, las civilizaciones que han pasado por Palestina, muchas de ellas se han mezclado y nos hemos mezclado con ellos, y yo personalmente pienso que las palestinas de hoy somos el resultado de toda esa mezcla que hemos ido pues cogiendo, mezclándonos con otras culturas, con otras civilizaciones y cogiendo
de ellos y ellos también de nosotros, los que se han quedado y los que se han instalado en Palestina y los que finalmente acabaron abandonando Palestina. Hablaba Jalil de que Palestina es inconquistable, de que sí han pasado ha pasado por muchos intentos de conquista y la población palestina siempre prevalece y siempre se queda y los invasores al final se acaban yendo y la verdad es que eso es lo que queremos dar a nuestra gente y al resto del mundo, porque muchas veces la gente cuando hablamos de la causa palestina, la gente lo ve como una cosa imposible de resolver, como un problema imposible de resolver, enquistado, no tiene solución, y entonces da pereza pensar en hacer algo por Palestina, porque como es imposible, entonces ¿para qué nos vamos a cansar pensando? Pues es posible, y trabajando poco a poco sabemos y tenemos la convicción de que al final Palestina será libre. El repaso que ha hecho Jalil sobre la historia es interesantísimo, pero también estoy muy contenta porque está Liliana con nosotras hoy también y que ella también va a dar otro repaso a la historia y a la situación política y lo que ha ocurrido y lo que ha venido ocurriendo en Palestina, también para aclarar muchas verdades que a mucha gente se le escapan o han sido engañadas a través de la propaganda sionista. Hablando de los regímenes árabes, de la partición de Palestina y de los acuerdos de Sykes-Picot, cuando hablamos de estados árabes, tenemos que tener en cuenta que hasta nuestros días de hoy, no solamente Palestina está ocupada, todos los pueblos árabes a día de hoy no han conseguido la autodeterminación, porque estos gobiernos árabes que siguen a día de hoy son gobiernos que han sido opuestos por la colonización inglesa y francesa, que han dejado ahí al irse, al abandonar estos territorios para que sigan fieles y manteniendo los intereses de esas potencias coloniales en Palestina. Y eso es lo que viene sucediendo hasta el día de hoy. Vemos los últimos días que ha salido a la luz esos acuerdos de países del Golfo con el ente sionista bajo el mandato o el manto de Trump o de la política de Estados Unidos, porque la política de Estados Unidos no cambia con el cambio de gobierno. Ellos siempre van a proteger sus intereses, esté en la Casa Blanca quien esté, siempre la política de Estados Unidos no va a cambiar porque cambie un presidente. Y ellos han dejado a estos gobiernos para seguir protegiendo y han influido ahora en esos gobiernos que no tienen ni fronteras con Palestina, para que digan que son acuerdos de paz, ni nunca han estado en guerra con el ente sionista. Por lo tanto, simplemente es normalizar los acuerdos para seguir enriqueciéndose Estados Unidos y Israel y seguir aprovechándose de los recursos de estos territorios que por eso ha sido impuesto ese ente de colonización sionista en Palestina para seguir controlando toda la zona de Oriente Medio y seguir robando y confiscando los recursos de esa zona de Oriente Medio. Digo esto y digo también que dentro de unos días, que me imagino por eso es la charla de hoy, porque el día 29 es el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino o con la causa palestina. Y quiero recordarle al mundo que esa fecha de 29 de noviembre no es una fecha negra en la historia de Palestina, porque en esa fecha es cuando las Naciones Unidas ha decidido justamente y sin consultar a la población palestina, que como bien decía Jalil, la mayoría eran musulmanes, cristianos, drusos, musulmanes de distintas ramas, y el 5% eran judíos, pero eran judíos palestinos y había llegado ya a Palestina una parte de migración judía oída de Europa, por supuesto, por la persecución que había en contra de las personas judías en Europa, habían llegado, pero todavía no formaban o no llegaban ni al 30% de la población. A pesar de eso, se reúnen las Naciones Unidas, unos cuantos países que no tienen nada que ver y sin consultar al pueblo, a la población autóctona, deciden la partición de Palestina. Y por lo tanto, es una fecha a conmemorar, a recordarle al mundo
que todavía, al igual que el Reino Unido por la declaración de Balfour nos deben una disculpa, las Naciones Unidas todavía le deben una disculpa al pueblo palestino, una recompensación por todos estos años de sufrimiento, de masacres, de matanzas, de asesinatos, de expulsión, de robo, de encarcelamiento y todo lo que la mayoría de la gente que estáis aquí hoy ya conocéis, la realidad que sigue viviendo el pueblo palestino a pesar de que no ha dejado nunca ni un día de resistir y de aferrarse a sus derechos y a su territorio y a su identidad sobre todo, porque no solamente nos roban la tierra, sino intentan barrer o borrar nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura y todo lo que nos hace una identidad palestina y un ser como cualquier otro ser en el mundo. El pueblo palestino sigue resistiendo. La situación actual en Palestina y cuando se habla de Gaza, Cisjordania, lo que está pasando con Jerusalén, todo esto viene a raíz también de otro crimen que se ha cometido en contra de la población palestina, lo mismo en confabulación, con las fuerzas que dominan en el mundo. Viene a raíz de que en el 91 y la Conferencia de Paz de Madrid y luego los acuerdos de Oslo, imponernos a los palestinos también a una autoridad elegida por lo mismo, por las potencias mundiales, por la colonización, para dominar a Palestina y al pueblo palestino y hacer de agentes de la ocupación para controlar a la población palestina. Desde entonces no ha habido ni paz, que supuestamente esa conferencia de Madrid iba a traer la paz, no ha habido paz. Ha habido más robos de territorios, más confiscación, más demoliciones de casas, más asesinados, más encarcelamiento de población civil palestina por el mero hecho de resistir, aunque sea de forma no violenta y con la palabra, y ha habido más expulsiones de palestinos, y esa autoridad que trabaja de agentes de seguridad para proteger la seguridad del ocupante, del colonizador, a día de hoy está apoyada por las potencias mundiales, por lo que es la comunidad internacional. Y aún así no quiero haceros perder mucho tiempo porque la verdad es que me interesa muchísimo escuchar luego las preguntas, escuchar a Liliana, y veo que tenemos a una buena amiga desde Palestina también que nos encantaría que nos contara cómo está la situación ahí. El pueblo palestino va a resistir, va a seguir resistiendo y Palestina va a ser libre. Y yo creo y tenemos la fe de que va a ser más pronto de lo que mucha gente piensa. El pueblo palestino siempre sorprende y siempre es creador y innovador en sus formas de resistencia y no va a parar, no va a dejar y pronto van a cambiar las cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaldía, por este testimonio de la resistencia de las mujeres de Palestina, que es una sola, como tú dices, pese a la dispersión que provoca la ocupación, y que este 29 de noviembre, que estamos hoy recordando, es una fecha negativa tremenda y que está pendiente una disculpa, una compensación, una reparación de tantos años, ¿no? Antes de pasar a Liliana, le pedimos a Naye que pongamos un pequeño vídeo muy cortito que nos sitúa, muy gráfica la situación de la ocupación. ¿Vamos bien, Naye? Sí. ¿No sale el vídeo? No, no se ve. No. ¿Puede ser, Naye, o pasamos?
Nayi, ¿está cargando el vídeo o pasamos? No sé si nos oye Nayi. No lo estabais viendo, No, ¿verdad? no. Vale, es que es muy extraño porque yo sí. Ah, tú sí, no se ve nada, Nay. Yo sí, pero no sirve de nada que yo lo vea, ¿verdad? Porque ya lo vi. Vamos a ver. Vamos a ver un momento. Darme un segundo, ¿eh? ¿No veis nada? No, no se ve. En pantalla no. Nada. No. Pues yo no me lo explico. No se ve nada, ¿eh? Nada, ¿eh? No. Bueno, Pues estoy seguimos. compartiendo pantalla y toda la pesca, igual que hicimos hace un minuto. Se ve tu pantalla, pero lo que es el archivo donde tienes los documentos, pero no Sí, se abre el vídeo. pero después el vídeo no lo podéis ver, No. ¿eh? Vamos a intentarlo así. Y si no, lo vamos a tener que dejar para Prado, no sé por qué Si razón. quieres ponerlo al final y no pasa nada. Sí, pero bueno, estaremos en las mismas. Mientras tanto vas preparando. Sí, vamos a seguir con Liliana entonces. Si os parece. Bueno, Liliana Córdoba es hija de uno de los héroes del gueto de Vilna, familia, por lo tanto, antifascista, que padeció muy de cerca, muy directamente el genocidio nazi. Ha sido profesora, funcionaria en la República Francesa, fundadora del IJAN, que es la red judía antisionista, que creo que la fundaron en Estados Unidos, impulsora también de la campaña más importante, el boicot, sanciones y desinversiones, y activista contra el sionismo y en favor de los derechos del pueblo palestino. En las numerosas ocasiones que ha estado en Asturias, una de ellas tiene referente futbolero, que hoy estamos con el tema futbolero en todos los medios de comunicación y también en Palestina, puesto que este hombre fue amigo del pueblo palestino, ¿no? Aquel partido de fútbol en que nos metieron a la selección de Israel en Gijón y hubo que movilizarse para señalarlo. Una de las ponentes, de las participantes, fue Liliana. Adelante, Liliana. Bienvenidas de nuevo a Asturias, aunque sea virtualmente. Ahí. Bueno, muchas gracias de haberme invitado y gracias a los organizadores de este conversatorio. Y también agradezco a Jalil y a Jaldía de las contribuciones que fueron muy interesantes. Y a mí me toca el rol de hablar de la avalancha ahora de acusar al movimiento de solidaridad con Palestina y especialmente digamos, a la campaña de BDS, o sea, de boicot a Israel, de antisemitismo. Es una avalancha porque, bueno, hace unos años estábamos bastante tranquilos en España. Yo que vengo de vivir muchos años en Francia, era para mí casi una situación de privilegio estar en un estado donde se podía hablar de la cuestión palestina con una cierta tranquilidad. Bueno, esa tranquilidad se nos terminó. Y asistimos a una avalancha del lobby sionista y que está completamente enraizado con la extrema derecha y con la derecha también, de aquí y mundial. O sea que hay como una, digamos, ofensiva de la extrema derecha y parte de la derecha
A veces también la socialdemocracia se mete en eso, pero digamos que es menos agresivo y no es en todos los lugares del mundo, que todo lo que es movimiento de solidaridad con Palestina, todo lo que es movimientos que están por la igualdad de derechos de los ciudadanos, por sobre todo los derechos de los trabajadores y de las mayorías, los señalan como movimientos antisemitas. Porque esa acusación es, digamos, muy fácil de lanzarla, ese arma es un arma fácil de lanzarla, y a veces muy difícil de probar que uno no lo es. ¿Cómo vas a probar que no eres antisemita? Incluso a nosotros nos dicen que somos antisemitas, judeofobos, autoodio, todo lo que quieran. Es muy difícil de probarlo. Justamente y aparte que en el momento en que uno ya lanza, o sea, que los grupos estos de extrema derecha con el lobby sionista lanzan esa difamación, es otra vez una campaña muy difícil de contrarrestar esos argumentos. Por eso quiero señalar que siempre tenemos que decir que el movimiento de solidaridad con Palestina y no sobre todo, pero especialmente el movimiento BDS, o sea, el boicot a Israel, son movimientos antirracistas y que cuando hay alguna vez alguna expresión que puede tener alguna connotación judeofoba, inmediatamente han sido expulsados de los movimientos en solidaridad con Palestina. Además que hay muchísimos judíos que participan en estos movimientos, especialmente en los Estados Unidos, digamos en masa, no como aquí, que somos muy poquitos, pero, y es muy importante que ver todos estos parámetros, tanto la participación de los judíos como cuando se nota algún tipo de expresión que puede conllevar un tufillo de judeofobia, inmediatamente la persona que así se expresa es expulsado del movimiento. Entonces somos movimientos antirracistas y donde la judeofobia está considerado un mal, digamos, tan importante como la islamofobia, la gitanofobia o todo tipo de racismos. Quiero señalar a alguien que justamente reúne de alguna manera estos argumentos, que es Jeremy Corbyn, como ustedes saben, un dirigente del laborismo británico, que justamente para expulsarlo del partido utilizaron esta arma abyecta de tildarlo de antisemita. ¿Por qué? Porque justamente él representa el ala más de izquierda, más comprometido con los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. Entonces, una manera que tiene la derecha del partido es justamente esa difamación, y hasta el día de hoy lo expulsaron, lo volvieron a integrar, ahora otra vez lo expulsan. Digamos que la situación no está resuelta de ninguna manera, y interesante ver que de la gente dentro del Partido Laborista que más militan para que Jeremy Corbyn siga siendo parte del partido, está la juventud británica. Miembros del Partido Laborista están completamente, digamos, preocupados de esta descalificación que hacen a un líder que ellos consideran un líder auténtico. Y ahora están también, yo hablo otra vez de esa extrema derecha, con el lobby sionista, tratando de hacer una campaña contra Rashida Tlaib,
que es una congresista de origen palestino, que es congresista en Estados Unidos, que también que no la aguantan porque, claro, no solo por lo que opina, también sus orígenes, eso es lo que se dice, le tienen la sangre en el ojo, no solo con ella, pero con ella sobre todo, y le tratan también de hacer una campaña de difamación. Así que es el arma, digamos, de toda esta extrema derecha, y que trabaja junto con el lobby sionista. Es de alguna manera un trampismo que se extiende, digamos, a nivel internacional. No es que él lo haya creado, porque todo esto ya estaba bien antes, pero él dio digamos, una dinámica importante a esta manera de concebir, digamos, una ofensiva contra los movimientos populares y de izquierda auténtica, y eso se extiende en todo el mundo. Aquí lo tenemos con el Vox, que trabaja junto con el lobby sionista. Hay muchas fotos que se ve a Benamejí y otros líderes de Vox que aparecen con Mas, que es el presidente de ACOM. Ustedes ya me imagino saben quién es ACOM, es el lobby sionista en definitiva. Y también parte de la derecha, o sea, la parte derechona dentro del Partido Popular, que son también felicitados. Por ejemplo, hoy ACOM se felicitó y le dio un premio a Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que por sus convicciones y sus actividades en pro del Estado de Israel. Así que bueno, tenemos ya aquí creo que el cuadro bastante bien delimitado, y claro, todo eso se acompaña con la impunidad, o sea que la meta, digamos, el objetivo de aparte de la cuestión esta de la difamación, es también proteger al Estado de Israel. ¿Y cómo se protege al Estado de Israel? A través de la impunidad. La impunidad es lo que estos lobbies concertados entre ellos logran cada vez, y para tener esa impunidad enseguida se acusa a alguien que quiere justicia y derechos para los palestinos de antisemitas, como dijimos. Voy a terminar con señalando que todos estos también, o sea, todos los objetivos de estos, digamos, pro-sionistas, yo les diría más pro-sionistas y pro-Israel, porque no muchos de ellos les importa tanto de la ideología. Lo que les importa es sobre todo conservar y proteger al Estado de Israel, porque es una punta de lanza contra los estados, los países árabes, y sobre todo los países árabes que están en una resistencia contra el imperialismo. Pero esta campaña, porque muchos de ellos, por supuesto, sabemos que la extrema derecha históricamente era judeofoba. Ahora, ¿qué pasa? Claro, lo que pasa es que Israel hoy en día sirve muy bien a sus intereses geopolíticos, entonces ya se olvidaron de su judeofobia, otros no se olvidaron, pero lo tienen ahí, digamos, guardado en el armario. No sé si se enteraron sobre la definición de antisemitismo que muchos estados, creo que son como 30 y algo, firmaron, pero eso, digamos, no es vinculante por el momento, sobre una definición del antisemitismo que está promulgada por la Alianza Internacional de Rememoración del Holocausto, que en sí uno puede pensar que es algo muy noble, ¿no? Digamos, la memoria histórica, que acordarse del genocidio judío por los nazis es siempre, digamos, una actividad que más bien va en el sentido antifascista. Pero bueno,
que esconde esto, esconde que en definitiva refuerza el conjunto de mitos y operaciones ideológicas construidas para justificar el proyecto exclusivista sionista y acallar cualquier crítica hacia el sionismo y el Estado de Israel. Porque cuando uno lo lee y ve las cláusulas y los ejemplos que dan, en la gran mayoría de esos ejemplos, si las críticas al Estado de Israel o al sionismo se identifican con el antisemitismo. La definición del IRA, como se llama esta alianza internacional, bla, 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 tiene como principal objetivo establecer una relación de sinonimia entre antisionismo y antisemitismo. Es una operación política y semiológica que busca confundir a la opinión pública y opacar el fundamento político de las críticas al sionismo y al Estado de Israel. Y ya el lobby aquí está trabajando y logrando que muchas instituciones, como por ejemplo el gobierno, que ya dijo que era de alguna manera abierto a estudiar esta definición, y a las comunidades locales y ayuntamientos para que acepten esta definición y así que se transforme en ley. Por el momento no lo es. Y también en otros países como Francia, que también la ve de una manera positiva, Alemania y ciertos estados de Estados Unidos que ya la adoptaron. Y en ese momento, claro, todo lo que es defensa de los derechos de los palestinos es, según la definición, es una crítica al Estado de Israel y entonces es antisemitismo, entonces un delito de odio. Bueno, esto último que voy a terminar con, desde IJAN, que es la red internacional judía antisionista, sostenemos que el sionismo no es representativo de todos los judíos y las judías, y que de ninguna manera puede equipararse las críticas al Estado de Israel y al sionismo con el llamado antisemitismo. Creo que aquí, con la gente que está en este conversatorio, me imagino que no tenemos que explayarnos largamente para saber que antisionismo y antisemitismo no tiene nada que ver, pero creo que es importante que sepamos que esta definición apenas... Creo que la pandemia va a estar un poco más, cuando la pandemia se debilite, la ofensiva de imponer esta definición va a ser, digamos, sobre la agenda del lobby sionista con todas las derechas. Tenemos que ser conscientes de ello y cuando esto venga, saber que tenemos de alguna manera que coordinarnos para defendernos. Por el momento dejo las cosas aquí. Si alguien tiene después algo que comentar, estaría muy contenta si puedo contestar. Muchas gracias, Liliana, por compartirnos estas claves de cómo consiguen o tratan de conseguir impunidad el poderoso lobby sionista. Se intentan cargar a gente como el propio Corbyn, políticos más o menos consecuentes, progresistas, y también declaraciones de ayuntamientos, concejos libres de apartheid, ¿no? Como ha ocurrido en toda España y aquí en Asturias. Y muchas gracias por el trabajo vuestro en contra, ¿no? En defensa de los derechos universales. Pasamos, si os parece, Santiago, ¿estás listo? Santiago González Vallejo es economista, es uno de los cofundadores del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Varias veces ha estado en Palestina. El año pasado creo que estuvo en el Líbano, en el campamento de refugiados palestinos, no sé si se pronuncia así, como Ain el Ilwek. Y ahora está en la campaña más reciente, que es esta empresa española que quiere construir o está construyendo o ha empezado la construcción de tranvías dentro de Jerusalén ocupado, una de las campañas que están vigentes. Bueno, Santiago, adelante.
daros las gracias y saludar a todos los compañeros que nos conocemos de hace tiempo, ¿no? Agradecer a CODOPA, la coordinadora de ONGs del Principado de Asturias, y a los compañeros del Comité de Asturias por esta actividad, ¿no? Lo primero que quiero remarcar es que el tema palestino, la causa palestina, es un tema de derechos humanos. Es un tema que nos involucra a todos. Es decir, independientemente de dónde hayamos nacido o dónde residamos, el tema palestino es un tema de derechos humanos, es un tema de derecho internacional. Y el derecho es un tema relevante en cuanto que es el instrumento que tenemos para convivir y al mismo tiempo el instrumento para impedir que la fuerza sea la que haga el derecho. Es decir, y ahí estamos de alguna forma en el terreno en el que Israel y otras, digamos, potencias quiere ejercer una fuerza y hacer hechos consumados que intenten después realizar derechos. Y ahí estamos, en esa coyuntura en el que ya no es un tema de palestinos o de libaneses, sino es un tema de la humanidad. Es decir, podemos dejar que haya supremacía de un pueblo sobre otro, podemos dejar que la fuerza militar ocupe y sea impune. Esa es la cuestión concreta. Entonces, lo que ha ocurrido es que durante muchos años, décadas, el pueblo palestino ha estado luchando contra el sionismo y contra la ocupación. Y ha utilizado todo tipo de instrumentos y ha buscado alianzas con regímenes y haciendo, de alguna forma, creyendo que las promesas iban a ser cumplidas. Y ahí voy a decir un elemento de que el 29 de noviembre, el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, las Naciones Unidas, después de haber hecho justamente este día la partición, pues desde el año 77 intenta que haya, digamos, un elemento de sensibilidad mundial con este Día de Solidaridad y poniendo un lema cada año. Este año, el año 2020, el lema que ha puesto es derechos no cumplidos, promesas incumplidas. Es decir, y ahí hay, como dijéramos, una aceptación de que la causa palestina tiene unos derechos y que las promesas no se han cumplido. Pero al mismo tiempo falta un tercer elemento, que es la acción. Acción para revertir la situación. Es decir, no nos vale solamente el diagnóstico de que las cosas están mal, de que Israel sigue ocupando, que hay presos palestinos, que los refugiados no se resuelven, sino qué se hace o qué hacemos para revertir la situación. Y ahí es donde nace el BDS. El BDS, boicot, desinversiones y sanciones, es que la sociedad civil palestina y después, digamos, los colectivos hacen un llamamiento para boicotear a este Israel, en tanto y cuanto que existe una discriminación para los palestinos. Los palestinos del 48, que residen, digamos, en lo que internacionalmente se considera Israel, como los palestinos de Cisjordania o Gaza, o los palestinos que están en diversos países o que no pueden volver a sus hogares. Esa discriminación es lo que el BDS pone como elemento. El segundo elemento es que efectivamente los refugiados tienen el derecho al retorno. Y por eso se hacen políticas, acciones para impedir, para lastrar la impunidad de Israel. Y lo bueno que tiene el BDS es que ante el incumplimiento por parte de los gobiernos de actuar y que los gobiernos, la Unión Europea, hace acuerdos comerciales con Israel, España tiene acuerdos también, etcétera, la población, ¿cómo puede, que es siempre muchas veces la pregunta, ¿y qué podemos hacer nosotros? Ese qué podemos hacer nosotros es, de alguna forma, la respuesta que el BDS da. Nosotros podemos, en nuestro consumo, en nuestra actividad social, hacer boicot a Israel. Y siempre se ponen ejemplos
de que de vez en cuando encontramos en los comercios desde pipas de Israel o que pone Made in Israel o patatas o algunos otros productos. Ese es el elemento del BDS, pero hay que subir, digamos, el grado y por eso se han creado, digamos, campañas internacionales en las que marcas mundiales están favoreciendo esa ocupación. Y ahora mismo, por poner ejemplos, está desde el tema del sponsor de Puma, de vestidos deportivos Puma, la compañía de seguros ASA, que tiene mucha gente para sus viviendas, etcétera, o en este caso, un ejemplo, en este caso, mal ejemplo, de una empresa española que se llama CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, que ha ganado un concurso para ampliar y construir nuevas líneas entre, digamos, el Jerusalén ocupado y las colonias próximas. ¿El por qué se hace el tema del boicot? Es un instrumento. Y ese instrumento es lo que de alguna forma nos da pie. Y el tema, digamos, de la empresa esta CAF, me voy a extender un poco, es que podemos hacer boicot quizá no comprando Puma o no contratando, si tuviéramos, por ejemplo, necesidad de una compañía de seguridad privada, a G4S. Y entonces hay una relación de marcas o empresas que están favoreciendo esa ocupación. En el caso de CAF, la Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles, es una empresa muy importante que tiene factorías en diversos países del mundo y que prácticamente toda su contratación se hace vía licitación pública. Bueno, pues ahí está la posibilidad que, digamos, está en las páginas web, etcétera, para dirigirnos no solamente al presidente de Renfe, sino al ministro de Transportes o a la ministra de Industria, para que CAF no sea una empresa que pueda licitar. ¿Por qué? Porque está incumpliendo el tema de la Cuarta Convención de Ginebra, favoreciendo la ocupación, lucrándose con la ocupación, favoreciendo la logística de las colonias y, por lo tanto, el traslado de colonos a nuevos territorios. Previamente ha habido expropiaciones y eso es lo que de alguna forma tenemos que resolver. Y es relativamente importante porque, digamos, en este caso, como en otros, se han intentado tocar todas las teclas. Y todas las teclas es, bueno, el Parlamento Europeo, digamos, Borrell, que es el alto comisario de Asuntos Exteriores, se les dice, ustedes están diciendo que están favoreciendo dos estados. Están criticando que Israel continuamente amplíe las colonias. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes cuando una empresa está haciendo eso? Y entonces, unos por otros están diciendo, bueno, que lo resuelva el Estado donde está, en este caso, la sede social. Pero es que no hay, digamos, ese elemento de ejecutivo de que alguien, es decir, en este caso el ministro de Transportes o Borrell, que diga, bueno, pues una empresa que incumpla no va a obtener concursos. Pero tenemos, de alguna forma, la maquinaria puesta. La maquinaria puesta es que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya ha nominado a 112 empresas que se están lucrando con la ocupación. Bueno, de ahí a que la Corte Penal Internacional, que está de alguna forma viendo la cuestión de que si hay crímenes de lesa humanidad con la ocupación por parte de Israel, considera a las empresas como parte de ese conflicto y, por lo tanto, que son agentes de la activación de crímenes de lesa humanidad. Eso es la parte jurídica, pero no olvidemos que el BDS es una sucesión de lo que se hizo en su día con Sudáfrica. Sudáfrica era un régimen de apartheid, era un Estado que dejaba una cierta autonomía a determinados territorios y consideraba a esos pobladores de esos territorios como extranjeros en su propia tierra y tenía la supremacía de los negros, de los blancos, perdón, sobre los negros. Esto es lo mismo que está ocurriendo en Israel.
la supremacía de unos sobre otros. Y el BDS lo que está diciendo, hagamos un boicot a las empresas que sepamos que están ocupando. Hagamos un boicot, digamos, a los artistas que están normalizando el tema de Israel. Hagamos una desinversiones y, por ejemplo, el Banco Noruego de Pensiones o otras entidades o incluso iglesias cristianas de Estados Unidos han dejado de invertir en empresas cuyas actividades están favoreciendo la ocupación. Por último, yo creo que el tema del activismo y de la solidaridad es posible que nuestras entidades locales, y voy a poner un ejemplo de Asturias, en Asturias pasa el FEBE. CAF está licitando para conseguir contratos del FEBE, de la línea estrecha de ferrocarril. Granada está construyendo un metro, Sevilla está construyendo un metro, es decir, que no solamente hay que ver, digamos, el tema de la Renfe o de DIF, sino que hay muchas entidades locales que están concursando para infraestructuras ferroviarias o de autobuses eléctricos que tiene CAF. Por tanto, desde Asturias, desde cualquier otra localidad, se puede hacer actividades contra CAF hasta que les duela, que es la única forma de que entiendan la cuestión. Y por último, quería saltar mi otro sombrero, que es el tema de Rumbo a Gaza. Rumbo a Gaza es una campaña también de personas que tiene sus correligionarios en otros países del mundo, que lo que quiere es focalizar periódicamente la atención sobre lo que ocurre en Gaza. Gaza es un territorio pequeño de Palestina, muy pocos kilómetros cuadrados, que está bloqueado desde hace 14 años. Ahora estamos con el tema de la pandemia y el tema de los problemas de los respiradores, el tema de que no tiene electricidad, el tema previo de que el agua potable es escasa y está de alguna forma contaminada, el robo del gas que está haciendo Israel y en parte Egipto de la explotación de gas que en las aguas territoriales de Gaza, es elementos que debemos de alguna forma visibilizar para decir, Palestina es un tema de derechos humanos, preocupémonos de todos los palestinos, incluyendo los que están en la zona formalmente de Israel, y hagamos de eso una causa nuestra. Muchas gracias, Santi. Bueno, pues ahí está una pequeña actualización de las tareas que le corresponderían, ¿no?, a la solidaridad internacional en estos territorios para defender ese derecho internacional en vez de la ley de la fuerza, ¿no?, de la ocupación. Y el caso concreto que menciona Santiago del TAF y la necesidad que tenemos organizadamente de dirigirnos a Renfe y a sus directores y al ministro de Transporte y a quien corresponda para que no sigan lucrándose con la ocupación. Pasamos al otro ponente, que es de la tierrina. Seguramente que todo el mundo lo conoce de los que están en el Zoom, pero para los que están viendo por el otro medio más masivo, ha sido brigadista en Irak, visitó Siria, los refugiados iraquíes durante la guerra, estuvo 2 veces en Palestina, es también promotor del BDS en 9 ayuntamientos de Asturias y otras iniciativas relacionadas con el boicot a Israel. Y ha participado activamente en lo que acaba de mencionar Santiago, la flotilla rumbo a Gaza, en cuyo barco el Guernica, que había sido bloqueado en Grecia, bueno, participó allí en el encierro que se hizo en protesta en la embajada española, ¿no?, para exigir que le dejaran salir, navegar libremente, cosa que al final no se pudo, no lo permitieron las autoridades europeas. Y bueno, fue el coordinador prácticamente de la llegada de 2 barcos a Gijón hace 2 años. Durante su presidencia en el comité también se concedió el Premio Derechos Humanos del Ayuntamiento de Siero a la flotilla rumbo a Gaza. Además, polifacético, músico, ciclista, profesor, pues tiene 2 novelas publicadas. Una de ellas, El aroma del pliego, trata sobre la expulsión de los moriscos en el Valle de la Lama. En la Lama, la quiero mencionar 2 veces porque así se llama mi hija. Adelante, Miguel.
Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es un placer volver aquí a ver a tantos buenos amigos, ¿no? Desde luego me he emocionado mucho antes cuando Jaldí hablaba de la asociación Alcarama. Yo soy de un pueblo de Soria que está en la Sierra del Alcarama, ¿eh? Y precisamente cuando me enteré del significado que tenía en árabe, que era dignidad, sentí una profunda emoción. Aquí en Gijón... ¿Se oye bien a Miguel o tiene que acercarse? Está bien, ¿no? Aquí en Gijón, en una plaza, hay la Plaza del Olivo, hay un poema de Darwish. La primera estrofa dice: pasajeros entre palabras fugaces. Con estos versos, Darwish podía referirse a quienes llenos de fervor religioso acuden a Tierra Santa, a Belén, a Jerusalén, al Santo Sepulcro o a la Mezquita de la Roca. Pero al igual que el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano, pasaron indiferentes al dolor, la muerte y el expolio del pueblo palestino. Muchos de ellos, por supuesto, que eran gentes piadosas, pero está claro que llenos de indiferencia. Ante este drama, lo que está padeciendo el pueblo palestino, ante este drama, aquí en Asturias nos hemos preguntado qué hacer. ¿Y qué estamos haciendo? Bien, en principio estamos en una tierra abonada con la solidaridad, porque Asturias es una tierra que sabe mucho de lo que es el dolor, el exilio, la lucha por la libertad. Por eso muchos asturianos, al igual que gran parte de instituciones locales y regionales, han sido y siguen siendo sensibles ante los pueblos oprimidos. Lo viene demostrado con Colombia, con los saharauis y por supuesto que con el pueblo palestino. Bien, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, al igual que la CODOPA y otras organizaciones, siempre se han implicado en la defensa de los derechos humanos y en la defensa de los pueblos, actuando sobre todo en 3 frentes, que son cooperación, sensibilidad y movilización. Junto con la Agencia Asturiana de Cooperación y con algunos ayuntamientos, hemos venido desarrollando proyectos de ayuda sanitaria con los comités de salud, con los hospitales de refugiados palestinos en el Líbano, Siria, Jordania. Se está colaborando con la Unión de Comités de Mujeres Palestinas en proyectos de trabajo agrícola y ganadero para las mujeres más pobres y necesitadas, en la creación y mantenimiento de escuelas infantiles en Cisjordania y en la ciudad de Belén. También en la ayuda jurídica a los presos políticos. Y todo ello con un objetivo: que resistan, porque resistir es vencer. Esta va a ser una guerra larga, una carrera de largo recorrido, donde el final todavía no está escrito, pese a que algunos dicen el pueblo palestino está derrotado. La última palabra está por escribir. Bien, de un modo especial, también el Ayuntamiento de Gijón firmó un protocolo con la ciudad de Belén. Un protocolo que la anterior alcaldesa se dedicó a meterlo en un cajón y a ignorarlo completamente. Igual que no hubo ninguna colaboración cuando llegó, por su parte, cuando llegó la flotilla de la libertad, sino todo lo contrario, todo obstáculos. Y en agradecimiento a la actitud de la ciudad de Gijón, vimos cómo el Ayuntamiento de Belén hizo una plaza para la ciudad, hizo una plaza en Belén que se llama la Plaza de Gijón. Veremos cómo en el tema de la sensibilización, todos los años se vienen celebrando en Asturias jornadas sobre el mundo árabe y también con una atención especial a lo que está ocurriendo en Palestina. Unas jornadas donde han participado desde el alcalde de Belén, el arzobispo de Jerusalén, rabinos por los derechos humanos, judíos, palestinos y eminentes figuras del mundo universitario. Hemos hecho toda una serie de visitas a los territorios ocupados, visitas a Palestina,
porque el conocimiento verdadero de lo que ocurre arranca de la experimentación. Y ahí hemos visto la tragedia y todo lo que está pasando. Y la verdad es que después de estos viajes la gente ha vuelto distinta, ha vuelto mucho más comprometida. Mucho más comprometida. Y evidentemente hemos también en el tema de la sensibilización, Gijón ha sido encuentro de niños palestinos procedentes de los campos de Siria, de Líbano, de Jordania y de Cisjordania. Desde hace algunos años nos hemos implicado en el BDS. Lo han explicado muy bien los compañeros y no voy a entrar ahí. Una medida de presión profunda y eficaz para que Israel abandone esta política de agresión y de olvido e insulto a toda la legislación internacional. Por eso nos hemos estado movilizando contra la participación de artistas de claro contenido sionista que buscaban la normalización del Estado de Israel. Un Estado que, como acabamos de decir, incumple por sistema los derechos humanos, practica el apartheid y ha convertido a Gaza en el mayor campo de concentración. No cesa de ocupar tierras, aguas y casas palestinas. Una de las acciones más conocidas fue la gran movilización del partido de fútbol que antes habéis mencionado, ¿no? Y más en esta situación. Fue una movilización que tenía además un doble sentido, porque no era solo el tema de criticar la presencia de Israel, es que Israel ni siquiera permitía que la selección palestina se juntara para entrenar. Hemos estado haciendo en la campaña del BDS campañas contra para que la gente no compre productos israelíes, sobre todo fabricados en territorios ocupados, tanto medicinas, alimentos, denunciando también el comercio de armas con Israel. Y además, en este tema del boicot, logramos que se implicaron los 9 ayuntamientos más importantes de Asturias. Precisamente una iniciativa muy interesante, pero que luego ACON, que ya lo habéis mencionado, se encargó de boicotear con, desde luego, el apoyo sustancial y fundamental de determinados miembros de la judicatura. Miembros de la judicatura que en modo alguno han tenido en cuenta el dolor de un pueblo y que se han puesto al lado de los opresores. Hace 2 veranos, en reconocimiento a la labor de Asturias, hizo escala en nuestra ciudad, en Gijón, la Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza. Una iniciativa que tenía como objetivo sensibilizar a la población sobre la situación de Gaza y también intentar poner fin al bloqueo por parte de Israel de este territorio. Durante su estancia se organizaron charlas, encuentros, comidas y cenas de confraternización con las activistas de la flotilla, exposiciones, un recital de música, visitas de los pasajeros a los ayuntamientos, una gran manifestación y, lo más importante, un posicionamiento de la Junta General del Principado de Asturias, un posicionamiento contra el bloqueo que está sufriendo Gaza por parte del Estado de Israel. Por eso exigimos que lo que hay que hacer es seguir presionando al Estado de Israel. O sea, por una parte, sensibilizar a la población de lo que está pasando allá. Y, por otra parte, seguir presionando el Estado de Israel. Y en una línea fundamental, para nosotros sí que es un tema fundamental, lo mismo que para todos, es intentar romper el acuerdo preferencial que tiene la Unión Europea con el Estado de Israel. Es un acuerdo de tipo económico, deportivo, cultural, diplomático, en fin, muy amplio, pero que tiene una condición, el respeto por las partes, en este caso por parte de Israel, de los derechos humanos. Algo que sistemáticamente incumple. Y que yo pienso que ahí se abre una línea de intervención judicial ante los máximos organismos
judiciales a nivel internacional. Bien, nuestro objetivo, vemos que a Israel, el problema que tiene Israel es que se le tolera todo. Está instalado en la impunidad más absoluta. Y como nuestro objetivo, por supuesto, es que reine la paz en Palestina, se reconozcan sus derechos, se abandonen los territorios ocupados, retornen los refugiados, cese la colonización y el expolio de esta tierra, nosotros vamos a seguir implicándonos en esta tarea. Y en este sentido, solo pedimos a la sociedad y a las instituciones que no sean indiferentes ante este dolor, porque su indiferencia acabará convirtiéndolos en cómplices de estas injusticias. Por eso, ante este problema, todos sabemos cuál es el diagnóstico, todos sabemos lo que hay, pero lo que hace falta es hacer camino, empezar a andar, movilizarnos, sensibilizar, presionar, llevar a cabo el boicot. Intentar, como decía antes Liliana Córdoba muy bien, evitar, o sea, por lo menos destruir esta confusión que intentan crear, que criticar el Estado de Israel es antisionismo y es antijudaísmo. No, es lo mismo que podían decir algunos, bueno, es que criticar a Franco es criticar a los españoles. No. El Estado de Israel es el Estado de Israel. Es un Estado racista. Es un Estado que incumple los derechos humanos y por eso lo criticamos. Evidentemente, en modo alguno, esta crítica no es extensiva a todos aquellos judíos que defiendan la justicia y el derecho del pueblo palestino. Y nada más. Gracias. Gracias, Miguel, por este breve repaso, porque es breve al trabajo pasado y sobre todo a las tareas del futuro, ¿no?, que están ahí esbozadas. Bueno, ahora habría un tiempo para que al menos las personas que estáis conectadas al Zoom pudierais hacer alguna pregunta, algún comentario breve. Es el momento, para eso tenéis ahí micro y cámara incluso. Estamos recordando que es el 29 de noviembre, es el domingo. Aquí en Asturias somos muy adelantados. Estamos hoy ya hablando de esa fecha, que como ha recordado Santiago, la propia ONU habla de derechos incumplidos, promesas incumplidas. En todo caso, es un día para manifestarse en contra de las campañas de normalización de la ocupación israelita y del lavado de imagen del Estado sionista. Un día para desarrollar esa herramienta que aquí se ha repetido varias veces y que sigue siendo, parece ser, muy importante, el boicot, sanciones y desinversiones. Hasta que acabe el apartheid israelí, hasta que se respeten los derechos humanos. ¿Hay alguna intervención? ¿Alguna pregunta? De los que estáis a la otra parte de la pantalla. Por escrito, Nayi, no veo ninguna. No, a ver. No. Bueno, mientras alguien se anima, tampoco es que tengamos mucho tiempo, sí estamos mencionando el 29 de Una noviembre. cosa, Javier. Hola, Javier. Adelante. No, yo solo quería agradecer a todos los ponentes y a las ponentes, bueno, que nos acercan un poco la realidad que está sufriendo el pueblo palestino. Bueno, soy Celeste, de la coordinadora de ONGs de Asturias, y yo me quedé con una frase que yo creo que más o menos resume todo, que es el Estado de Israel, un Estado totalmente racista, ¿no? Y que, bueno, que tenemos que tener mucho cuidado porque posiblemente si nos descuidamos, dentro de nada también vamos a tener un Estado racista por aquí, si no lo tenemos ya, ¿no? Yo, aprovechando tu intervención, te diré que hay luces y sombras.
Las luces es que el Tribunal Europeo de Estrasburgo ha declarado que el tema de pedir el BDS, boicot, desinversión y sanciones, forma parte de la libertad de expresión. Por lo tanto, no debiera ser castigado. Pero yo, cogiendo un poquito las palabras de Liliana, creo que no debemos esperar a que haya una ofensiva por parte de organizaciones sionistas para intentar que ayuntamientos o comunidades autónomas o el propio Estado asuman la definición del INRA. Creo que nosotros podemos y debemos trabajar justamente en positivo y adelantándonos. Es decir, hay una definición en Durban, que hubo el primer Congreso Mundial de las Naciones Unidas sobre el racismo, en el que declaró todo lo contrario, sionismo era igual al racismo. Justamente tenemos ese elemento para intentar explicar que el antisemitismo es una práctica que va en contra de los judíos, también de los palestinos, en cuanto son, digamos, semitas, aunque los judíos muchos son europeos, etc. Pero en todo caso, creo que podemos adelantarnos para proponer una definición de antisemitismo en la que, de alguna forma, la deslegitimización de este Estado de Israel tenga cabida. A mí, si me permitís un momento, Adelante. a mí me parece increíble de que Israel siempre ha jugado a la confusión. Siempre toda su política, desde existió, incluso el movimiento sionista, desde su existencia, ha jugado a la confusión. En vez de estar ella en la defensiva de porque ella, el Estado racista, Estado que impide el desarrollo de otro pueblo, Estado que impide todos los derechos de un pueblo, y esto es lo que tiene que defenderse ante el mundo, ahora intenta atacar a los otros que defienden el derecho de ese pueblo a ser libre. Y lo que es, siempre ha jugado con esa confusión, intentando aprovechar la religión. Cuando hablaba de Palestina, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, cuando hablaba de Palestina, tierra prometida de un Dios no sé qué es, Dios que promete una tierra a otro pueblo y que le quita a un pueblo y a otro pueblo, siempre ha jugado a esa confusión. Y no tenemos que amedrentarnos ni tenemos que dejarnos arrastrar a su política de que nosotros tenemos que defendernos de que no somos antisemitas. Primero, porque el pueblo palestino es semita. ¿Y qué es un semita? Es que lo que pasa que es una definición que ha hecho la Liliana, es un idioma. El semitismo se refiere a una forma de hablar de idiomas semitas anteriores al árabe o al hebreo. Ese es el tema. Y luego lo convirtieron la religión en una nación, en una nacionalidad. Una religión judía lo convirtieron en una nacionalidad. Una definición de lengua lo convirtieron en antijudía. Eso siempre es su juego. Por lo tanto, hay que intentar explicar a la gente de qué es los términos, esos tipos de términos, de manera más sencilla posible para que llegue a la mayoría de la gente. Porque esa confusión, no todo el mundo sabe exactamente lo que quiere decir antisemita o lo que es un semita. ¿A qué se refiere cuando dice que es el BDS que defiende los derechos de un pueblo subjugado, un pueblo oprimido, un pueblo que se ha sido expulsado de su tierra y llamarles antisemitismo? Esto en el mundo árabe, en el mundo, digamos, en el Oriente Medio, eso no existe. Eso es un término que han inventado para Europa para llamar a la persecución que sufrieron de los nazis, porque esa es la realidad. Y luego también quería referirme un poco, ya que hablamos un poco de Gaza, quiero referirme al último informe de la Conferencia del Comercio y el Desarrollo que publicó hoy, 26 de noviembre, un informe en la que dice que durante el plazo 2017 y 2018 Gaza ha perdido 17.000 millones de dólares. O sea que el PIB de Gaza, según el bloqueo israelí, consecuencia del bloqueo israelí, ha bajado un 27%. En ese tiempo.
El informe se presentará a la Asamblea y las Naciones Unidas toman decisiones, pero nunca decisiones ejecutivas. No toman decisiones de solidaridad, un día de solidaridad con el pueblo palestino, pero lo que nosotros queremos, no queremos ser pobrecitos los palestinos, lo que queremos ser es nuestro derecho. Nosotros no somos un pueblo beduino, un pueblo que nosotros hemos vivido siempre en buenas condiciones. La proporción de palestinos, digamos, con niveles universitarios, con niveles de educación, con niveles de preparación, han contribuido al desarrollo de todo el mundo árabe, de todos los países ahora del Golfo que intentan ahora ser sionistas, más sionistas que los sionistas, países árabes como Emiratos Árabes Unidos, empujados por la administración Reagan, empujados incluso por el miedo a Irán, se alinean con Israel para sujuzgar mayormente a los pueblos palestinos, al pueblo palestino. Esto es la cuestión. La cuestión es mucho más profunda y lo que tenemos que hacer nosotros también los palestinos, hacernos autocrítica, y eso no voy a entrar porque sería muy largo de contar. Gracias, Jalil. Creo que Jaldía también pedía la palabra. Y Liliana. Estaba Liliana antes, había levantado la mano. Adelante, Liliana. Liliana. Tiene el micrófono cerrado, me imagino. El micro. ¿Nos oyes, Liliana? Sí, en ello está. A ver, ahora. Sí, gracias, Jalía. Sí, lo que quería añadir es que por eso preferimos usar siempre el término judeofobia, porque ese término no presta a confusión. Justamente la cuestión histórica del antisemitismo, que empezó a ser, digamos, fue una clasificación de lenguas, después se volvió una clasificación de razas, y como los únicos semitas, que bueno, digamos que esto muy problemático llamar a los judíos semitas, pero digamos cómo estaban consideradas las lenguas, en Europa eran los judíos, porque no había ni musulmanes ni árabes en el siglo XIX en Europa. Entonces se lo adjudicaron a los judíos, pero hoy en día creo que es mucho más simple de llamar a la discriminación o al odio hacia los judíos una judeofobia, y aparte que cuando se dice islamofobia, gitanofobia, está en las mismas definiciones de todas las otras discriminaciones. Creo que sería una buena cosa lo que propone Santi, que vayamos a la ofensiva y que, digamos, demos nuestra definición de judeofobia, y seamos los que estén en la situación de proponer. Porque es muy fácil, ya lo dije antes y lo vuelvo a decir, es muy fácil difamar a una persona, a una asociación, un colectivo, diciendo ustedes son racistas. ¿Cómo vas a probar que no lo sos? Es muy difícil probar que uno no lo es, porque es una cuestión muy personal, digamos, finalmente. Uno puede decir expresiones racistas, pero el lobby, cuando hablo del lobby, hablo no solo del lobby judío-sionista, sino de todos estos que son del lobby pro-israelí. Por eso se cuidan mucho de hablar. No dicen expresiones antisemitas, dicen antisemitas, sin decir las expresiones, porque eso es lo que es difícil probar. Entonces, sí, pongamos un poco los conceptos que sean más claros, y creo eso de judeofobia. Como otra cosa, ya que termino con esto, que me molesta mucho, no personalmente, pero digamos a gente judía que está en los derechos de los palestinos y también en el antisionismo, que
que se dice el holocausto, y hay otros que hablan incluso de Shoah, que todavía me irrita todavía más, pero digamos la cuestión de holocausto. Nosotros decimos siempre genocidio judío perpetrado por los nazis, pero ¿por qué distinguir el genocidio judío de todos los otros? Eso también tiene tiene un objetivo. No es que es porque no saben cómo, digamos que se les ocurrió esa definición un día. Eso históricamente, digamos, hasta el 52 nadie decía holocausto. Después hubo Israel que instauró el día del holocausto, traducción del hebreo, Shoah, como conocen la palabra, y después hubo una película que por ahí no sé si se acuerdan, que se llamó justamente Shoah, hecha por un judío francés, que ahí consacró esa palabra, y hoy en día ya a la gente le parece que queda muy chic antisemita, o sea, mostrar que uno no es antisemita usando esa palabra Shoah. No, justamente nosotros no queremos que haya un vocabulario que defina de una manera exclusivista, digamos, hechos históricos. Como decimos que es mejor decir judeofobia, llamamos a las cosas por su nombre, y que es lo más simple decir genocidio judío. ¿Por qué hay que ir con holocausto, Shoah y no sé cuánto? Que eso todo está premeditado para distinguir, digamos, el sufrimiento de los judíos como si fuera el único en la historia que ha sido tan, digamos, trágico. Que cuando uno compara esto, que no hay que comparar, pero si uno compara ya con los tres o 4 siglos de esclavitud, no creo que podamos decir que eso fue el hecho más terrible en la historia. Fue uno de los hechos terribles de la historia. Entonces queremos dejar que las cosas sean a su mismo nivel y no tener una actitud supremacista también con los conceptos. Gracias. Gracias, Liliana. Jaldía, por favor. Muchas gracias, Liliana. La palabra has dado en el clavo, exclusivismo, porque los sionistas siempre, de hecho, lo tenemos que decir y a las claras, que ellos se creen exclusivos, se ven superiores al resto de la humanidad y así tratan. Y por eso tenemos que afrontar eso, y como yo también estoy de acuerdo con la propuesta de Santi, de ir no estar a la defensiva, sino ir a la ofensiva, ir un paso por delante y proponer otra cosa, porque la mayoría, o sea, todas las personas que trabajamos la solidaridad, las que estamos en la causa palestina y en otras tantas causas justas, somos gente antirracista, y por lo tanto tenemos que ir a esa definición y ir por delante y decirlo claramente, y no tenemos por qué estar siempre defendiéndonos o teniendo que demostrar que no somos antisemitas, eso está clarísimo. Yo lo que quería decir, que en el Día de Solidaridad con Palestina, nuestra solidaridad tiene que ser una solidaridad práctica, una solidaridad efectiva, no solamente, o sea, está muy bien esos actos de concienciación y de conocimiento, porque la sociedad necesita mucho conocimiento sobre la causa palestina, y este tipo de actos que hacemos de difusión de la verdad sobre Palestina son muy importantes para que la gente conozca. Es muy importante decir las cosas como son, que el pueblo palestino es un pueblo bajo ocupación colonial de asentamientos y tiene todo el derecho del mundo, un derecho legítimo y natural, a defenderse de todas las formas que hay a su alcance. Y no tenemos que intentar justificar cuando el pueblo palestino se defiende de cualquier manera. Cualquier pueblo, en la situación en la que está el pueblo palestino, lucha y lucha con las armas. Tenemos que explicarle a la gente que cuando los palestinos toman las armas para defenderse es un derecho legítimo y natural, y que no tenemos que ver que porque los soldados sionistas vayan vestidos de uniforme y tengan armas y se llamen ejército, tienen justificado
el bombardear casas, hospitales, escuelas, matar a niños y a mujeres y a gente que va por la calle sin hacer nada, y cuando un militante palestino intente defender o resistir a esa ocupación y defender sus derechos y los derechos de su pueblo, todo el mundo le llame terrorista, y nosotros, los que estamos en la solidaridad con Palestina, intentemos justificar o decir que bueno, que esto es algo violento, es algo, intentar buscarle una justificación cuando la justificación la tiene por naturaleza. Recordemos que todos los pueblos del mundo en algún momento en la historia que han estado en esta situación bajo ocupación se han defendido, y se han defendido con las armas, entre ellos el pueblo español. Y por lo tanto, eso es lo que tenemos que decir, y con la boca llena, y no escondernos, y no tener miedo, y no hablar de forma de tabú. La forma de ayudar al pueblo palestino desde fuera, desde nuestra situación, desde España o cualquier parte de Europa o en el mundo, es, como bien lo ha explicado Santi, es con el BDS. El BDS es una herramienta no violenta, una herramienta al alcance de todos, en las que todos y cualquiera de nosotras, tanto de forma individual o colectiva, podemos participar y podemos ser activas en nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Así que no tengamos miedo de que nos llamen antisemitas, no tenemos por qué defendernos, porque estamos defendiendo a una causa justa y estamos defendiendo la libertad y la verdad. Y muchísimas gracias, y que siga la solidaridad. Gracias, Jaldía. Hay otra pregunta en relación a la sensibilidad del gobierno español que quiere responder Santiago, ¿verdad? Sí. Digamos, quizá por mi actividad he tenido, digamos, contactos con gente del gobierno y algunos parlamentarios. Resumiendo, España cada vez está más floja en la actividad concreta de sensibilización y de mismo tiempo ejecutiva. Es decir, hace poco se puso como gran alarde por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores el donar 100 millones de euros para un programa de 4 años, 2020-2024, de cooperación con Palestina. Bueno, eso está bien, pero lo que se decía al principio de esta reunión, se han destruido aldeas palestinas donde hay, y he visto yo fotos, de solares donados por la Agencia Española de Cooperación. ¿Dónde está una denuncia española a Israel por daños y perjuicios? ¿Dónde está el dinero que España ha dado para la construcción del aeropuerto de Gaza? ¿Dónde está la demanda a Israel por daños y perjuicios? Ni se la ve ni se la espera. Esa es la cuestión. Después, justamente, la ministra de Asuntos Exteriores es la que hizo declaraciones de aceptación de la definición de antisemitismo por parte de, digamos, del lobby pro-israelí. Después, ella misma, o advertida por quien fuera, señaló que no era una norma legal, sino era una aceptación de la propuesta. Con lo cual, quiero deciros que el gobierno español actual, por quizá el tema de la pandemia, porque ha priorizado, digamos, la política nacional, el tema de política exterior, antes, con respecto a Palestina, dejaba que Francia o que España con Italia, o haciendo España, Portugal, Irlanda, algún tipo de propuesta a nivel europeo para que se hiciera algo contra Israel o algunos aspectos más relevantes. Tengo que decir que lastimosamente España no va a ser la que tire del carro, y también hay que reconocer que Borrell se encuentra con dificultades porque la Unión Europea no existe a nivel de política exterior. Hay países como Hungría y Polonia que son de extrema derecha que apoyan a Israel, pero también Inglaterra o Francia son ahora mismo pasivos. Los únicos países que están de alguna forma tirando relativamente algo del carro es Irlanda, Bélgica,
pero digamos, eso no es una masa crítica para entendernos, para que Europa se mueva. Con lo cual tenemos que hacer que nuestros gobiernos actúen. Voy a poner un ejemplo. El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe ha puesto una petición ante el Ministerio de Economía español con respecto al tema de CAF hace exactamente casi un año. Todavía no ha recibido una respuesta. Nos hemos reunido 3 veces con el Ministerio de Economía y todavía el Ministerio de Economía español no ha dicho a CAF que está incumpliendo las normas de derecho internacional. Con lo cual ya está dicho todo. Gracias, Santiago. Creo que, si os parece, podemos ir cerrando porque hemos pasado el tiempo estimado. Recordando, bueno, primero agradeciendo a Jalil, a Jaldía, a Liliana, a Santiago y a Miguel su participación. Tal vez pueda intentar Nayi cerrar con la música que tenía preparada, que nos regala la Charanga Ventolín, precisamente un día de calle, recién salidos del confinamiento, en una actividad de solidaridad con Palestina libre, con la justicia para el pueblo palestino. Tal vez apaguen todas las luces de mi noche, tal vez me prives de la ternura de mi madre, tal vez falsifiques mi historia, tal vez te pongas máscaras para engañar a mis amigos, tal vez levantes murallas y murallas a mi alrededor, tal vez me crucifiques un día ante espectáculos indignos, pero no claudicaré. Dejó escrito Samik Al-Qasim. Y siguiendo con este verso final, mi verso es luchar, dice Yasser Jamil Fayal, correr, bailar, llorar, abrazar, amar, sufrir, ayudar, gritar. En la vida caben muchos y muchos verbos. Yo soy simplemente palestino, mi verbo es luchar. Que viva la solidaridad con el pueblo de Palestina. Muchísimas gracias. En nombre de la Comité de Solidaridad con la Causa Árabe de Asturias y de la Coordinadora Asturiana de ONGs. Vamos a ver si podemos pinchar ese vídeo y si no, bueno, pues el abrazo solidario con todas y con todos. Gracias por todo.
no os habéis oxidado durante la pandemia. Larga vida a la charanga Ventolín. Larga vida a la legítima resistencia del pueblo de Palestina. ¡Viva Palestina libre! Muchísimas gracias a todos los colectivos. A seguir redundando. Bueno, saludos. Hay un manifiesto que está colgado en la página de la coordinadora y vamos a ver si se puede arreglar un poco el vídeo de la grabación que hemos tenido esta tarde para compartirla más masivamente. Muchísimas gracias. Abrazos, solidaridades. Gracias a todos. Gracias a todos.